Espero que estén bien. Y les estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a hacer un pequeño resumen. Un resumen de lo que desarrollamos ayer, que exactamente fue un resumen, un comparativo entre lo que es PCInt y lo que es Python. Lo que hacemos con PCInt y lo que hacemos con Python. Sí, correcto. Vamos a mirar. ¿Dónde está el resumen? Ubiquémonos en el resumen. Listo. Ahí está. Entonces, dijimos, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve PC? ¿Para qué sirve? Respondemos a esa pregunta. ¿Para qué sirve? PCInt sirve para diseñar algoritmos. PCInt sirve para desarrollar ese pensamiento algorítmico, de tal manera de que cuando nos den un enunciado de una tarea, de un problema, fácilmente podamos dar la solución a nivel algorítmico, porque ya desarrollamos ese pensamiento. Ya fácilmente determinamos la entrada del proceso y qué nos piden, ya mentalmente. Inicialmente eso lo plasmamos en un algoritmo, ¿sí? Utilizando una técnica que es un pseudolenguaje, pseudocodificación. Y para eso tenemos la herramienta que se llama PCInt. Entonces PCInt sirve para diseñar algoritmos. Mientras Python sirve para crear aplicaciones. Eso. Primero partimos de un enunciado, elaboramos o diseñamos el algoritmo y después ese algoritmo lo convertimos en una aplicación. Utilizando ¿qué? Python. En este caso, pero podían utilizar C# o podían utilizar Java o podían utilizar cualquier lenguaje de programación. ¿Esto qué quiere decir? Que el algoritmo es independiente del lenguaje de programación, de la herramienta que ustedes utilicen para crear la aplicación. Eso. Ahora vamos a una serie de elementos, ¿sí? A través de los cuales nosotros describimos operaciones o acciones tanto en Python como en PCI. Cuando vamos a hacer, colocar líneas de comentarios, hemos dicho los comentarios son elementos dentro del algoritmo, dentro de la aplicación, que no corresponden a instrucciones, no son instrucciones. Son básicamente texto que yo coloco para documentar el algoritmo o documentar la aplicación, para mejorar la lectura del algoritmo o de la aplicación. Estos son importantes. ¿Cómo yo indico que una línea es un comentario en PCInt? Doble slash. Slash, comienza la línea con doble slash. En Python comienza la línea con el símbolo numeral, número, o como nosotros le decimos, numeral. ¿Cómo capturamos los datos? Para ejecutar una aplicación, para llevar a cabo una aplicación, un algoritmo, nosotros normalmente necesitamos datos. Esos datos nos los debe ingresar el usuario de la aplicación o el algoritmo. ¿Cómo se lo solicitamos? En PCInt con el comando leer. En Python con el comando input. Entonces supongamos que vamos a leer un número y lo vamos a depositar, o un texto y lo vamos a depositar en una variable A. Entonces decimos leer y el nombre de la variable. En Python, ¿qué hacemos? A la variable A le asignamos la entrada. Entonces, input, que es una función, y entre paréntesis le colocamos un texto a través del cual le indicamos que le estamos solicitando.
Miren que en Python nosotros eso lo hacíamos con dos instrucciones. Primero el escribir y después el leer. Aunque realmente el leer es el comando que nos permite ingresar el dato. Pero utilizábamos un escribir para que el usuario supiera qué es lo que le estamos solicitando. Acá en Python se hacen las dos operaciones en una sola orden. ¿Sí? El input, entre comillas, le colocamos el texto a través del cual le indicamos al usuario qué dato le estamos solicitando y ese dato lo almacenamos cuando él nos los ingrese en la variable A. Listo. Para mostrar, para visualizar los resultados, entonces está el comando escribir. Escribir A o escribir, entre comillas, resultado, coma A. En Python utilizamos print. Siempre las funciones, sí, los argumentos van entre paréntesis y pegado al nombre de la función. Y todas, ya les dije que van en minúscula. Print, entre paréntesis, el texto a través del cual nosotros indicamos qué estamos visualizando y separado por coma la variable o las variables que vamos a mostrar, el contenido. Listo. Después sigue la asignación. Entonces, leer para capturar la entrada. Escribir o print para mostrar los resultados. Pero ya viene el proceso. ¿Sí? El proceso, entrada, proceso, salir. El proceso, uno de los comandos, es el más básico, es la asignación. Asignar, ya sabemos asignar lo que significa, que es diferente a igual. Asignar se refiere a la expresión que está a la derecha, se la asignamos a la variable, siempre es una variable que está a la izquierda. Entonces, esa expresión puede ser el contenido de una variable. Como indicamos el contenido de la variable A, se lo asignamos a la variable B. En PCIN es la combinación del símbolo menor y un guión. En Python es el signo que normalmente nosotros conocemos como igual. Eso es asignación. Le asignamos a la variable B el contenido de la variable A. O le asignamos a la variable B el resultado de, supongamos, la operación A por 5. ¿Sí? Esa es una fórmula. Entonces, siempre, ¿cómo se lee? El contenido de la parte que está a la derecha se lo asignamos a la variable que está a la izquierda. Listo. Ese es el comando más básico, digamos, de lo que tiene que ver con el proceso. Ahora miramos los tipos de datos básicos, tanto en PCIN como en Python. En PCIN hemos hablado que hay datos numéricos, los datos numéricos con los cuales realizamos operaciones matemáticas. ¿Qué tipo de datos numéricos existen? El entero y el real. Entero, el real es el que tiene una parte decimal. El entero no tiene parte decimal. ¿Cómo representamos entero en Python? Entonces entero es int en minúscula, que es las iniciales de integer, de en inglés entero, y real es float. Cuando hablamos de cadena, una cadena de caracteres, cadena, ya sabemos, van entre comillas. Buenos días, profe Erwin. Si está hablando no se le escucha, tiene el micrófono cerrado. ¿Ustedes me estaban escuchando o, no, o desde el comienzo no estaban escuchando? Profe, buenos días. No, apenas fue que
Deja de escucharle. Entonces, alguien me apagó el micrófono porque él no se va a apagar solo, porque lo tenía apagado, Dios mío. Ay, Dios mío, sigamos, pues sigamos, no nos desconcentremos. Listo, listo, listo. Entonces voy a seguir acá con esta proyección a este nivel. Entonces tenemos eso. La declaración de las variables. ¿Sí? Esto es ya, en el caso de PCI, les recomiendo declararla. Aunque por configuración ya vimos cómo se configura los perfiles en PCI, nosotros le podemos indicar que permita que no definamos la variable, pero yo les digo que es bueno aprender declarando las variables. Entonces, por eso les digo, en PCI se recomienda y coloco como obligación que debemos declarar las variables, así no sea tan cierto. Pero es bueno que ustedes aprendan a declarar variables, porque en la mayoría de los lenguajes les exige declarar las variables. En Python no. En Python no necesitas declarar variables. Él implícitamente, de acuerdo al contenido de la variable, de acuerdo al valor que ustedes le asignen, él determina qué tipo de datos va a almacenar esa variable. Eso es. ¿Sí? O sea que él en ese aspecto nos ayuda. Solo es darle un valor y ya él sabe qué tipo de datos se va a almacenar en esa variable. ¿Qué otra particularidad tiene Python? Que durante la ejecución de la aplicación, una variable puede cambiar de tipo de datos que almacena. Arriba puede almacenar datos de tipo entero, pero más abajo puedo yo redefinir y digo que voy a almacenar datos de tipo cadena. Pues normalmente uno no lo hace, pero eso lo permite. Hablamos de los operadores. Ya sabemos los operadores, que hay tres tipos de operadores. Operadores matemáticos, operadores relacionales, operadores lógicos. Los operadores, dijimos, son unos símbolos que nos permiten determinar qué operación vamos a realizar. Y aquí tenemos los operadores que varían su representación de PCIN a Python. Los que no aparecen es porque siguen su representación siendo la misma. En el caso de la potencia, que en PCIN es el gorrito, se llama gorrito circunflejo, ese nombre. Acá es el doble asterisco. La potencia la reemplazamos en Python con doble asterisco. La igualdad, nosotros hablamos de igual, del operador igual, pero es cuando vamos a hacer comparaciones. Este elemento es igual. Ahí es que se habla de igualdad. En PCI es con el símbolo que normalmente nosotros representamos en la vida cotidiana, igualdad. Pero en Python es con el doble igual. ¿Sí? Doble igual, tengan cuidado de eso. Porque normalmente pues, uno está acostumbrado a solo colocar un símbolo, pero la representación en Python es el doble igual. El diferente o distinto en Python tiene dos representaciones. En PCI, en Python tiene una sola. Ahí está en la columna correspondiente a Python. Ahora vamos con los operadores lógicos. Entonces, el i, la conjunción, en PCI es i, y en Python tenemos o el ampersand o la palabra en inglés i-am. Viene lo otro que es el operador o, igual en PCI o, y en Python es una barra vertical que es la que conseguimos en las teclas si están en el portátil, que está debajo de la tecla escape, que tiene representado la barra y también el símbolo de grados, ¿sí? La bolita, la pequeñita. Eso. Entonces lo es o
el correspondiente palabra o, or en inglés. La negación, no, en Python es knock. Listo. Eso básicamente en lo que tiene que ver con los operadores. Ahora volvemos a los tipos de datos. Pero estos tipos de datos, unos tipos de datos más avanzados. Hemos dicho tipos de datos, hemos hablado de tipos de datos avanzados. Esos tipos que me permiten en una variable almacenar varios datos. ¿Sí? Normalmente en los básicos, un dato por variable. Acá, varios datos en una variable. Como ustedes en álgebra lineal, en una variable, almacenan el contenido de una matriz de 3×4. Todo eso está en una variable que nosotros, supongamos, le llamamos A. ¿Sí? O en un vector, que un vector se diferencia de las matrices en la cantidad de dimensiones. El vector normalmente tiene una dimensión, las matrices tienen 2 o más. Entonces en PCIN hablamos de vectores y matrices. En Python hablamos de listas, tuplas, diccionarios. Aunque nosotros podemos representar vectores y matrices, las estructuras de datos más importantes acá, listas, tuplas, diccionarios, las que vamos a ver. ¿Sí? Básicamente. Hemos dicho que las listas y los diccionarios podemos cambiar su contenido, mientras las tuplas no. ¿Sí? Listo. Continuamos. Y ya pasamos a estructuras que se utilizan en el proceso. Hemos repasado una sola, que es asignación, pero aquí hay estructuras que dentro del proceso, como en el caso de las estructuras de condición, me permiten llegar en un punto, tomar una decisión, evaluar una expresión y tomar una decisión sobre qué camino voy a seguir. Las estructuras de condición que me permiten realizar eso, en PCI existen dos. Una que se llama si entonces y otra que se llama según. En Python solo existe una que se llama if. Entonces, si, la estructura si entonces, tiene esa representación. Si, la expresión que se va a evaluar, que es una expresión lógica, como toda expresión lógica, nos da como resultado verdadero o falso. Si es verdadero, supongamos, esa expresión, entonces se desarrollan las acciones que tengo definidas para si esa condición es verdadera. En el bloque si no, se ejecutan las acciones si el resultado de la evaluación de esa expresión es falso. Eso miren que es prácticamente lo mismo. Solo cambia la forma como se escribe en Python. Pero miren que es lo mismo. Si en inglés es if, un si condicional. Si condicional es if. La expresión lógica. Y no dice entonces, pero sí le colocamos al final 2 puntos. Después de la expresión lógica van 2 puntos. Si la evaluación es verdadera, se ejecutan las instrucciones del bloque verdadero. Si son falsas, si la expresión da como resultado falso, se ejecutan el bloque de instrucciones del lado else. ¿Sí? Miren else, que también lleva 2 puntos. Algo importante en las estructuras. Miren que acá no dice en if, como en PCIN, que al final la estructura termina en un fin sí. Acá, ¿cómo se sabe hasta dónde va cada bloque? Porque las instrucciones correspondientes a cada bloque van indentadas, van corridas 4 posiciones a la derecha. ¿Sí? 4 posiciones a la derecha. ¿Sí? Entonces, están alineadas, están en una sangría, ¿sí? En 4 posiciones a la derecha. Están indentadas, eso se llama indentación. ¿Cuándo sabemos que una instrucción no hace parte de la estructura, de una estructura? Cuando ya esa indentación desaparece. Miren que en la parte inferior está una instrucción, que le coloqué instrucción N, que ya no está al nivel de las anteriores instrucciones, sino al nivel de la estructura if-else, sino al nivel de la estructura como tal. Entonces, esa instrucción N, no hace parte de esa estructura. Eso es, básicamente. Y ahí también debemos tener mucho cuidado. Un ejemplo, el que vimos ayer,
¿sí? En el cual estamos preguntando si el contenido de la variable A es igual al contenido de la variable B. Si son iguales, entonces escribimos que A es igual a B. Si no son iguales, entonces escribimos que A no es igual a B. En PCIN hay el fin, hay la palabra reservada que me indica el fin de la estructura. Es decir, que el leer C está por fuera, ¿sí? Cuando ya se evalúa la condición que se sigue el camino o verdadero o falso, después de terminar, igualmente se ejecuta esa instrucción. ¿Cómo se hace en Python? Miren, solo es reemplazar. Entonces, la igualdad, que en PCIN es un solo símbolo, acá es el doble símbolo, ¿sí? Los dos puntos al final de la expresión e indentación. Miren, la indentación está corrido 4 posiciones a la derecha, ¿sí? Y en vez de escribir, utilizamos el comando que haya sprint. Ya dijimos que va a mostrar sprint. Sprint, entre paréntesis, van los elementos. Entonces, los elementos que pueden ser una variable, entonces la variable A, que quiere decir que me muestra el contenido de la variable A, un texto, entre comillas, acá en Python es comillas dobles, comillas sencillas también. Los elementos van separados por coma y la otra variable. Entonces, con eso vamos a mostrar el contenido de la variable A, el texto es igual a y el contenido de la variable B. Cosa importante, hemos dicho que Python es sensible a mayúscula y minúscula. Es decir, que si yo coloco B en minúscula, esta variable que estoy haciendo referencia es diferente a esta variable a través del cual estoy representando la expresión lógica. ¿Qué va a pasar? Que me va a marcar error. ¿Qué me va a marcar error? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y miren que es prácticamente lo mismo. Listo. Avancemos. Ahora viene la estructura según. Es otra estructura de condición. En la estructura sí, entonces, lo que se va a evaluar es una expresión lógica, hemos dicho, una expresión lógica. Aquí está la sintaxis general, la estructura de la sintaxis general. Miren que lo que se evalúa es una expresión lógica. Una expresión lógica. En el según, lo que se evalúa es el contenido de una variable numérica. ¿Qué contiene? Eso es lo que vamos a evaluar. Según el contenido de la variable numérica, hacer, realizar. Si el contenido es tal, que es lo que representa la opción 1, ejecutamos esa secuencia de acciones 1. Si el contenido es otro valor, realizamos la secuencia de acciones representada en 2. Si el contenido es otro valor, entonces realizamos la secuencia de instrucciones, la otra secuencia. Si no es ninguno de los que nosotros, si el contenido de la variable numérica no es ninguno de los que nosotros expresamos a través de opción 1, opción 2, opción 3, entonces nos vamos a el apartado que tiene que ver de otro modo. Si no corresponde a opción 1, opción 2, opción 3, nos vamos por otro modo y se ejecutan la secuencia de acciones representadas. En Python no existe como tal el comando según. En Python lo representamos con el if. El if. Entonces, ¿cómo funciona? Si el contenido de la variable es igual a lo que contiene opción 1, ejecutamos la secuencia de instrucciones. El else, como vamos a preguntar, es como si no y volver a preguntar, ya utilizamos esta contracción, el if. Si no, volvemos a preguntar. La variable es igual a la opción 2. Si ejecutamos la secuencia de instrucciones. Si no es eso, nos vamos a la 3. Si la variable es igual a la opción 3, ejecutamos la secuencia de instrucción 3
Y el de otro modo es el else. El último es el else. Y ahí se ejecuta la secuencia de instrucción, digamos, en. Eso es el segundo. Ahora vamos a hacer ejercicio. No hay problema. Estructuras de repetición. Ya estructuras, ya dijimos en PCI, que son estructuras que nos permiten un bloque de acciones, poderlo repetir de acuerdo a la evaluación de una expresión, ¿sí? De una expresión o una variable. Primero tenemos en PCI una estructura que se llama para. Esa estructura, ¿sí?, va a permitir ejecutar un bloque de acciones de acuerdo al valor de una variable numérica, que va a partir de un valor y va a terminar en otro valor, y ese valor se va a incrementar en una cantidad definida por el término paso. Entonces, supongamos la variable i partiendo de 1 hasta que llegue al valor 10, increméntese de a 1 y ejecute estas acciones. ¿Cómo se desarrolla eso en Python? En Python nosotros tenemos dos formas, ¿sí? Y en vez de para, utilizamos el comando for. For significa para, ¿sí? Para. Y la primera forma es utilizando un elemento que se llama iterador. Iterador, en otras palabras, es una variable que cada vez que se ejecute el bloque de instrucción va a tomar un valor, en este caso, en un rango que nosotros definamos. Entonces, digamos, ese iterador, ¿sí? Colocamos for, el nombre de la variable que se llama iterador, colocamos la palabra reservada in es en dentro, en inglés, dentro del rango que definimos, un rango que tiene un valor inicial, un valor final, y que ese valor inicial se va a incrementar en pasos de tanto, así como el for, ¿sí? ¿Qué pasa en este rango que él define, de tal a tal número? Que él va a ir hasta el número anterior definido como valor final. Eso es básicamente. Y se va a ejecutar la secuencia de instrucciones. Entonces, supongamos, for, el iterador, supongamos que se llama n, in, y yo defino rango, entre paréntesis, 1 a 10, y en pasos de 1. Entonces, el primer valor del iterador va a ser 1, el segundo valor es 2 porque el incremento es de 1, y como he dicho, de 1 a 10, él va a llegar hasta 9, hasta el valor anterior, ¿sí? Y va a ejecutar las instrucciones que yo tengo. Ese es un rango, él itera en un rango. El otro, él va a iterar, él va a ser el mismo iterador, pero va a iterar dentro de un objeto, dentro de una secuencia. Una secuencia es ese tipo de variable que contienen varios valores. Entonces, él va a poder iterar en los valores definidos en una lista, en una tupla, en un diccionario o en una cadena de caracteres. Acuérdense que las cadenas de caracteres nos permiten ir moviéndome de carácter en carácter, porque cada carácter está en una posición. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, objetos iterables que colocamos aquí. ¿Cuáles son los objetos iterables? Las cadenas de caracteres, la lista, las tuplas y los diccionarios. Hay otra estructura de repetición, el mientras. El mientras, esa es sencilla. Mientras se cumple una condición lógica. El mientras se cumple una condición lógica. Hacemos énfasis en expresión lógica. Expresión lógica, ya hemos dicho que involucra una comparación en la cual el resultado siempre nos va a dar o verdadero o falso, uno de los dos. ¿Cómo funciona el mientras? El mientras va a permitir que la secuencia de acciones, el bloque de acciones, se ejecute siempre y cuando, mientras la expresión lógica dé como resultado verdadero.
Siempre y cuando la expresión lógica sea verdadero, se va a ejecutar esta secuencia de acciones. Miren la forma de escribir en PCI. Mientras la expresión lógica hacer. Mientras la expresión lógica sea verdadera, haga esa secuencia de acciones. Y está la palabra que indica dónde termina esa estructura, el fin mientras. En Python es mientras corresponde a while. Tenemos la expresión lógica y los dos puntos. Siempre en Python, el final de la definición de una estructura termina en dos puntos. La secuencia de instrucciones acá va indentada. Miren que va corrida hacia la derecha respecto a la palabra while. Eso quiere decir que esa secuencia de instrucciones pertenecen a la estructura while. Por eso en Python usted no necesita colocar fin mientras, fin while. No necesito colocar en while. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la secuencia de instrucciones va indentada, va corrida 4 posiciones a la derecha. La otra estructura de repetición que nosotros utilizábamos en Python para evaluar más que todo los datos de entrada, para verificar si los datos de entrada estaban dentro de un rango que nosotros definíamos, que está definido dentro del algoritmo, dentro del enunciado del algoritmo, allá utilizamos repetir. Entonces, repetir, ¿sí?, la secuencia de acciones, y esa secuencia de acciones se va a repetir hasta que la expresión sea verdadera. Esta estructura no está implementada en Python. No hay una estructura como tal, no hay un comando como tal que me permita implementar el repetir de PCI. Eso lo implementamos con while. Con un while implementamos esa estructura. Eso lo vamos a hacer en ejercicio. Listo. Eso es importante. La última parte tiene que ver con los subprocesos. Hablamos que divide y vencerás. Nosotros un proceso lo podemos dividir en subprocesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces un grupo de operaciones dentro de un proceso lo vamos a ejecutar en diferentes partes. El mismo lo vamos a ejecutar en diferentes partes. Entonces, para reducir el número de pasos en el algoritmo, ¿nosotros qué hacemos? Cogemos ese bloque, lo aislamos, convertimos con ese bloque un subproceso y cuando lo necesitamos lo llamamos. Eso es lo que llamamos subproceso. Hicimos un ejemplo de subproceso en PCI. Esos subprocesos, ¿cómo lo implementamos en PCI? Está la palabra reservada subproceso, una variable que va a retornar el resultado de la ejecución del subproceso. Entonces, por eso se llama variable de retorno. El símbolo de asignación, miren, el símbolo de asignación, ¿sí?, que indica que lo que está a la derecha se lo vamos a asignar a lo que está a la izquierda. Es decir, que esta parte de la derecha que indica el nombre del subproceso, porque lo que dice nombre corresponde al nombre que le vas a dar al subproceso, y entre paréntesis van los argumentos, es decir, los elementos que requiere el subproceso para ejecutar la operación para el cual el subproceso está definido. Entonces van los argumentos. El resultado de la ejecución del subproceso yo lo voy a almacenar en la variable de retorno. Y aquí está el cuerpo del subproceso, en la cual van a estar definidas las acciones, las operaciones que se llevan para la cual está programado ese subproceso. Como todo en PCI, tiene un indicativo de fin de la estructura. Esta estructura es subproceso y tiene un comienzo y tiene un fin. En PCI es más fácil. Nosotros colocamos la palabra reservada def como de definir, define en inglés, el nombre del subproceso, acá le llamamos función,
Entre paréntesis van los argumentos y como en toda definición de la estructura, al final van los dos puntos. Y van la secuencia de instrucciones indentadas a la derecha. Por eso, como van indentadas, no necesito colocar en D, no necesito colocar como en PCI, sería como uno colocar en D, en minúscula todo, en D. Pero debido a la indentación que nosotros realizamos, pues no necesitamos, PCI no necesita indicar el final, porque el final de la indentación, cuando ya aparezca una instrucción a este nivel, instrucción, ahí ya indica el final, ¿sí? El final, que ya esta instrucción no hace parte ¿de qué? De la función, ¿sí? Listo. Eso es importante. Listo. Hasta ahí llega el resumen. Ahora vamos a pasar ¿a qué? A la práctica, ¿sí? Práctica. Importante, como siempre, colocarle la mayor concentración a esta parte. Y para que nos acompañe en este proceso, yo he invitado a un compañero que nos va a acompañar. Se llama Milton Steyler. Milton Steyler Torres es estudiante del octavo semestre, está comenzando como usted, octavo semestre del programa de Ingeniería Civil. ¿Sí? Él cursó en el cuarto semestre como ustedes esta asignatura lógica y programación de computadores. Muy preocupado dentro del proceso, interesado en aprender lo que tiene que ver con programación. Ya está en octavo semestre. Es una persona, digamos, muy aficionada, le gusta esto de la programación. Ya tiene un nivel bastante avanzado. Ya desarrolla aplicaciones. Ya ha avanzado en temas como bases de datos. Y con él tenemos conformado un grupo, una comunidad, se llama Python Chocó. Damos capacitaciones a las personas que quieran aprender, que quieran iniciarse en el mundo de la programación. Independientemente, nuestra filosofía es independientemente de la edad, del sexo, del género, de lo que sea, de la condición de la persona. Porque nosotros lo que tenemos claro es que todos debemos estar involucrados. En los próximos años y en este momento hay un déficit de gente que sepa programar. Y programar es algo que independientemente del área del conocimiento, del área de desempeño en el cual nos encontremos, nosotros debemos tener esa capacidad de desarrollar nuestros programas. Esto no está vetado únicamente a los que están en el área de tecnología, ¿no? Cualquier persona. Y si vemos por experiencia de la historia, las personas que han desarrollado grandes plataformas, ¿sí? En muchos casos no han estudiado este área, sino que lo hicieron por hobby, empezaron por hobby. La persona que desarrolló Python, Guido, él es matemático, todavía, él es matemático, trabajaba en un instituto de investigación
donde utilizaban un lenguaje de programación. Y como matemático, después de tener, porque se requiere un dominio y un conocimiento hasta de lo que es en sí el lenguaje, lo hizo por hobby, diseñar un lenguaje de programación, pero como ya sabía, ya conocía el otro que se llamaba ABC, conocía tal que empezó a detectar las debilidades. Él dijo, yo quiero construir un lenguaje que tenga más funcionalidades y que esas debilidades las corrija. Y lo hizo por hobby. Y ahora construyó un lenguaje que en este momento está dentro del ranking de los lenguajes de programación entre los 3 primeros. ¿Sí? Y dentro de poco va a ser el primero, porque el auge de Python, Java siempre se ha mantenido como entre el primer lugar, pero Java es un lenguaje que tiene mucho tiempo. Y así nosotros, yo les dije, Python inició hacia comienzos del año, a finales del año 89, comienzos del año 90, pero en términos de lenguaje, que son como 30 años, es un lenguaje bastante joven. ¿Sí? Entonces, en los últimos años ha tenido un impulso. Eso. Pero le reitero, es básicamente de que no se requiere estar estudiando, haber estudiado una carrera que tenga que tenga énfasis en la parte de tecnología, ¿no? No se requiere. Se requiere más tener la voluntad, se requiere más tener el deseo, ¿sí? Y con eso, con esos elementos, es suficiente para uno arrancar, como todo. Entonces les presento al compañero Milton. Milton, un compañero de ustedes, que me sirve de monitor, me va a servir de monitor, y nos va a acompañar en estas tres últimas sesiones. Prácticamente él es el que va a liderar. Yo voy a estar aquí pendiente, pero él va a liderar las sesiones de trabajo. Él va a liderar, háganle la pregunta, es una persona muy paciente, mucho más paciente que yo, ¿sí? Y cualquier tipo de colaboración se lo solicitan. No soliciten que les desarrolle, por favor, parciales ni nada de eso, pero algún tipo de colaboración yo estoy dispuesto, e igualmente él siempre va a estar dispuesto a colaborarle. Entonces le doy la palabra a mi compañero Milton Steyler Torres Murillo para que haga su presentación y continúe con el desarrollo de la asignatura. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Espero que estén bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Bueno, listo. Buenos días. Señor. Como el profe Erwin lo acaba de decir, soy estudiante también de ingeniería civil. En estos momentos curso el 8º semestre. Y como todos ustedes, yo empecé en el 4º miré la materia que ustedes están viendo ahora, lógica de programación. Yo no tenía idea de lo que era la programación ni nada de eso, pero me gustó y entré en ella y seguí. Listo, entonces yo quiero, antes de empezar a tirar código y todo eso, quiero dejarles un pequeño mensaje. Que muchas personas ven esta materia como relleno y ese tipo de cosas. Y la verdad es demasiadamente importante, y si la aprenden bien, ustedes van a poder aplicar lo que aprenden acá en la misma carrera. ¿Ya? Pues eso es lo que hago yo, y desde que empecé a hacer eso, la verdad he mejorado mi nivel académico. Yo cada vez que veo una materia, pues automatizo procesos a través de la programación y Python. Listo, con el fin de que cuando el profesor, la profesora, pues deje un ejercicio, bien sea para un examen o lo que sea, pues uno se apoya en el aplicativo que uno mismo creó. Uno se apoya en el aplicativo que uno mismo creó y uno no se preocupa por andar haciendo cálculos manuales.
sino que se dedique a hacer análisis más profundos de los fenómenos que presentan esas ecuaciones y todos esos cálculos que nosotros miramos. Listo, entonces mientras pues mis compañeros y todos que no aplican estas cosas están tire calculadora, yo simplemente le meto unos datos al programa que yo mismo creé y pues él me arroja los resultados. Es un poquito más sencillo. Lo que ellos hacen en una hora, no sé, tirando calculadora y analizando cosas, el programa que uno mismo desarrolla se lo arroja en milésimas de segundo. Entonces ahí está la importancia de aprender esta materia y pues a aplicarla y eso. Y esta parte, para ellos, esta parte de la lógica es demasiado importante porque si nosotros desarrollamos nuestros programas aplicativos con una lógica errada, pues vamos a tener problemas. ¿Listo? Si la lógica está mal, pues los datos que nos van a arrojar del programa están mal. Y si esos datos están malos, nuestro análisis también va a estar malo y ahí tenemos problemas. Entonces, miren esta parte lógica como traten de que sea un hobby, no sé, algo que les guste y que aprendan porque les guste y no porque tienen que pasar la materia, porque de verdad les va a ser necesario un poquito más adelante. Entonces esta parte de la lógica procuren aprenderla bien para cuando ustedes mismos estén desarrollando sus propios programas, bien sean resistencia de materiales, análisis estructural, hasta la misma estática, que no sé si la están viendo, pues automaticen procesos y eso les va a servir mucho. ¿Listo? No sé si alguien tenga algo por decir o arrancamos con la práctica. Compañero, Sí, señor. muy buenos días. Buenos días. Me gustaría mucho escucharte y ver cómo haces tú la programación, pero me toca retirarme porque tengo una cita médica a las 7:30. Listo, no hay problema. Para que el profe sepa. Listo. Listo, no hay problema, no hay problema. Bueno, tú hablas con Cletson, ¿no? Bueno, como veo que no hay no hay preguntas, entonces, Buen día, compañero. buenos días. Lo que pasa es que desde ayer, ya que tú eres el que va pues a darnos lo de Python, desde ayer tengo una duda. ¿Qué pasa con el uso de la ñ en este programa? Bueno, lo que pasa es que eso es un tema de codificación. No, generalmente en la primera línea utiliza una instrucción que es UTF-8, profe, ¿cierto? La codificación es una codificación que admite caracteres especiales. Listo, entonces creo que si la implementa, pues te va a agarrar la ñ. Profe, ¿es así o la ñ no la agarra? Sí, la ñ la agarra, sino que lo que pasa es que hay herramientas que no permiten la ñ ni permiten el acento. Digamos, en PCI no lo permite. Básicamente, ¿por qué? Porque, pues, eh, la ñ ni el acento está definido en el idioma inglés. Y todo el desarrollo siempre ha venido de la parte del inglés. ¿Sí? Anteriormente habían teclados. Inicialmente, no creo que a usted le haya tocado. Los teclados venían en el idioma inglés, en inglés, y no tenían la ñ, ni tenían forma de sacar la tilde. Le tocaba a uno con una combinación de teclas, ¿sí? Sacar la ñ y la tilde. Entonces, más que todo, en Python podemos utilizar la ñ, ¿sí? Y podemos en un momento dado utilizar la tilde. ¿Qué es lo que se aconseja? En el caso de la tilde, en las variables no colocarle tilde, no colocarle. Pero sí se acepta la ñ.
Igualmente vamos a hacer, como les dije ayer, vamos a verificar esto, pero dentro del ejercicio. Entonces, dentro del ejercicio que vamos a plantear, vamos a definir variables y digamos, en el caso, una variable puede ser año y vamos a verificar que si nos acepta año. De pronto en PCI no nos acepta año, pero acá sí nos va a aceptar año. Lo confirmamos con el acento. Vamos a ver si nos acepta, pero la indicación, la recomendación es básicamente que no le coloquemos acento al nombre de las variables. Podemos utilizar ñ, pero no le coloquemos acento porque eso es a veces una complicación y porque nos tenemos que referir al nombre de la variable con el acento y de pronto nos olvidamos de colocarlo por allá y va a ser de pronto para ubicar el error, de pronto nos vamos a demorar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien la pregunta, Mayra. A ella me le colocas un punto que está participando. Lo importante es hablar, participar con algo que sea de pronto relevante. ¿Quién preguntó? Me da tu nombre, porfa. Ah, ya. Liliane González. Listo, me confirman por favor cuando vean pantalla. Ya se ve. Bueno, listo. Entonces, aquí, miren, esto es Python. Listo, esto es Python. Nosotros primero debemos instalarlo desde la página oficial. Python. www.python.org. Y aquí nos conseguimos con Python. Listo, aquí en la zona de download, que en español traduce descarga. Pues nos vamos ahí y aquí tenemos para las diferentes plataformas. Python, como creo que el profesor ya les había hablado, eso es multiplataforma. Funciona en Mac OS X, en Linux, en Windows y todo eso. Listo, entonces para descargarlo damos en Windows. Quienes tengan Linux, quienes tengan Mac, pues Mac. Y listo. Aquí hay una parte de las versiones, pues lo más ideal es descargar la más reciente, ¿no? Que en este caso estamos en la 3.9 y acá tenemos otras especificaciones que son para ver la arquitectura de nuestro computador. Dependiendo de la arquitectura, pues así mismo nosotros descargamos los archivos, ¿cierto? Una vez que nosotros instalemos Python, nosotros necesitamos un IDE para empezar a escribir nuestro código, ¿cierto? Nosotros necesitamos un IDE. Un IDE es un entorno de desarrollo integrado. Cuando ustedes descargan Python, él les viene con uno que se llama IDLE. Creo que yo lo tengo por acá. Con este, IDLE. Que aquí este es como si fuera un procesador de texto, pero un poquito más avanzado. Ya un procesador de texto donde nosotros vamos a poder escribir nuestro código. Listo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un IDE y un procesador de texto? ¿Alguien sabe o...? Creo que en ese se escribe el resultado del proceso en Python. No. Un procesador de texto es donde usted puede escribir texto, mire Word, algo así, ¿cierto? Pero un IDE es un procesador de texto, pero que tiene plugins. Los plugins son unas subherramientas adicionales al procesador de texto que te ayudan en un momento dado a aumentar tu productividad a la hora de escribir código. Te facilita muchas cosas.
¿cierto? Para que entiendan y lo vean un poquito más claro. Vámonos al ejemplo. Aquí ya todos han manejado Word y pues ya vieron PCI, ¿cierto? Entonces, esos algoritmos que ustedes realizaron en PCI, ustedes tranquilamente lo pueden hacer en Word, ¿cierto que sí? Tranquilamente lo pueden hacer en Word, pero les da un poquito más difícil porque en PCI ustedes tienen unas herramientas adicionales, unos plugins, que lo que le hacen es ayudarlos a escribir el código. Por ejemplo, acá tengo PCI abierto. Por ejemplo, ustedes acá tienen los comandos, no tienen que digitar nada manual, simplemente dan a escribir y él le arroja la sintaxis apenas para que usted escriba. ¿Listo? Estas son las cosas por las cuales pues, uno utiliza un IDE, pero que quiera usar Word, ahí lo tiene. ¿Listo? Entonces, ¿sí entendieron el concepto? O sea, en un IDE yo escribo, yo realizo mis aplicaciones, mis programas de cualquier lenguaje, de un lenguaje en específico. Una pregunta, mira. Una Sí, pregunta. Si vos en Python ejecutas tus resultados, ¿dónde lo miras? acá sale una ventana eso se llama, sale una ventana de, creo que es de depuración, una terminal. Sale una terminal en la parte inferior y ahí es donde uno mira los resultados. En PCI le salía a ustedes una ventana de ejecución, desarticulado el PCI, pero acá esa ventana no es flotante, que ustedes la pueden mover. Acá sale en la parte inferior, ahí ustedes la van a ver, y eso depende mucho del IDE que estén usando. ¿Listo? Depende mucho del IDE que estén usando. Entonces, como les decía, el IDE nos va a servir para nosotros escribir nuestro código. Como tiene unas subherramientas o plugins incrustados en él, pues eso nos va a facilitar muchas cosas. ¿Listo? Listo. Entonces yo aquí estoy usando Sublime Text. Pues el que yo recomiendo es Visual Studio Code. Ese es el que yo recomiendo, pero no lo estoy utilizando porque no me toca instalar unas cosas y no me funciona. Listo, pero ese es el que yo más recomiendo. Trae muchos plugins para Python donde nosotros podemos... Compañero, dígame. he vuelto. Una preguntita. Ahora que tú hablas de Visual Studio, uno también puede hacer su procedimiento por Visual Studio, ¿sí o no? Claro, claro que sí. Es que, mire, el IDE es simplemente una herramienta que a usted le ayuda a escribir su código, ¿ya? Que trae unos plugins que les van a facilitar ese proceso de escribir el código. Pero usted su código lo puede escribir en Visual Studio Code, en Sublime Text, hasta en el mismo Word, ¿ya? Puede escribir usted su programa. Pero obviamente Word no lo va a poder ejecutar. Lo hace en Word, lo pega en el de Python y listo. ¿Sí me entendió? ¿Cuándo me ha llevado ese aceite quemado ya? ¿Cuándo me lo ha llevado ese aceite? ¿Para ahí no lo ha llevado? Ve, Marta, lleva lo suyo para allá. Entonces, una preguntita, ahora que tú hablas de IDE, Sí. Los 10. yo tuve un programa donde manejábamos IDE para recuperar archivos de las memorias cuando los archivos se encriptaban o se ponían se bloqueaban. Sí. En esta aplicación también podemos hacer lo mismo o no. ¿Me repite, manejaban qué? Un archivo, un programa donde trabajamos con IDE para recuperar documentos, O sea, digámoslo así, documentos de memorias USB se bloqueaban. Creaban el archivo en un IDE y para recuperar. Recuperamos archivos. Pero ustedes escribieron ese código para ese programa que recupera esos archivos. No. No, es que el IDE sirve para escribir código.
Si me hago entender, es para escribir código. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿no hay más preguntas? ¿O? Bueno, listo. Mira, El Visual Basic es lo mismo que Python, compañero. No es lo mismo. El Visual Basic es un lenguaje de programación, es un lenguaje, pero es mucho más, un lenguaje un poco sencillo y no, es como en PCI, ustedes vieron que en PCI tenía la opción de ponerlo en flexible y en rígido. ¿Cierto que esa opción la vieron? Sí. Exacto. Y el ese Visual Basic es derivado de C, creo. Es derivado de C y es como la parte flexible de C. ¿Sí me hago entender? La parte flexible de C. El lenguaje C. Entonces, profesor, por ejemplo, nos da un parcial y uno puede trabajar, como por ejemplo un parcial de Python, uno puede trabajar en Visual Basic normal, ¿sí o no? No, no. Puedes escribir tu código en cualquier IDE, en Visual Studio Code o en Sublime, pero en el lenguaje de programación Python, que es lo que ustedes están viendo. Ah, ya El IDE es independiente del lenguaje, no. Usted puede escribir en Sublime. Mira, incluso miren que acá en la parte inferior derecha, Sublime, este IDE me tiene una serie de lenguajes en las cuales yo puedo escribir código. Mira, aquí está C, está C#, C++, está CSS, está HTML, está Java, JavaScript, está hasta MATLAB y todo eso. O sea, aquí en este IDE yo escribo código en un lenguaje de programación. Listo, pero eso no, el IDE no es el lenguaje de programación. ¿Sí quedó claro? El IDE es un programa. El IDE es un programa que me permite construir aplicaciones en un lenguaje de programación específico. ¿Sí? Ese es el IDE. Así como el procesador de palabras nos permite construir documentos, el IDE nos permite construir aplicaciones. ¿En qué se construyen las aplicaciones? En un lenguaje de programación. Entonces, en este caso, la vamos a construir en Python, pero la podemos construir esa misma aplicación en Visual Basic. ¿Utilizando qué? Un IDE. Y ahí es donde los IDE tenemos muchos. Uno se llama Solaite, que utiliza Milton. Hay otro que se llama Visual Code. Y así hay sin número. Que en términos generales, todas esas cosas que nosotros realizamos en el computador, todos son programas, son aplicaciones. ¿Sí? Un lenguaje es una aplicación, pero que nos permite construir aplicaciones, programas, un lenguaje. Entonces, ese lenguaje una serie de elementos, que es lo que nosotros vimos en Python, que nosotros utilizamos para construir la aplicación. Eso es importante. Listo. Entonces, ya eso claro. Entonces, ahora sí entramos en materia. Bueno, aquí hay un archivo escrito en Python donde nos va a servir de guía para que ustedes entiendan lo que vieron en PCI, traducirlo acá a Python. Que lo último es una traducción. Desde que tengamos el concepto, todo va bien. Bueno, miren comentarios. Antes era // acá es un numeral. Entonces, este es un ejemplo de los tipos de datos definidos en Python. Acá tenemos los tipos de datos básicos. Tenemos los enteros, que no contienen parte decimal. Entonces, a la variable flores le estoy asignando el número 5. A la variable flores le estoy asignando el número 5. Entonces, la variable flores va a ser de tipo entero, de tipo int. En la cuarta línea
vemos otra asignación. A la variable pesos le estoy asignando 75.0. Y yo aquí, Python asume que él es un real. A pesar de que la parte decimal es 0, él asume que es un real porque tiene parte decimal, así sea 0 la tiene. Listo, de forma que si yo creo otra variable, peso 2, y le asigno 75, aunque sean números equivalentes, porque 75.0 es lo mismo que yo decir 75, para la máquina no, para la máquina este es un real porque tiene parte decimal y este es un entero porque no la tiene. ¿Listo? Entonces eso es importante. Compañero, qué pena interrumpirte. Te hago una pregunta. Sí, señora. Acá en Python no hay forma de colocar el fondo de pantalla blanco, así como en PCI. Lo que pasa es que yo tengo un problema en la vista y estoy pasando trabajo. Espere, esto acá en Hay Sublime. que descargarlo. Pues. Ay, esto acá en Sublime. Color. Ahí. Ahí. Sí, ahí. Gracias. Listo, la orden. Listo, entonces ya vimos enteros y ya vimos reales. Ahora vamos a ver la cadena de caracteres o los strings, los str. Bueno, yo a la variable mensaje le estoy asignando una cadena de caracteres, o sea, un mensaje. Estamos bien. ¿Listo? Entonces este es de tipo str, string. Y a la variable seguir le estoy asignando true, que true en español traduce verdadero. Ya, este es un tipo de dato booleano. Entonces ustedes ya lo vieron en PCIN, falso, verdadero. El falso es false. Se escribe así. Miren, false. Listo. Y acá tenemos los tipos de datos imaginarios o complejos. ¿Ya? Este tipo de datos tiene una parte entera y una parte imaginaria. Miren que la parte entera está a la izquierda, el primer término, en este caso 4, y la parte imaginaria está a la parte derecha, que es 5J. ¿Listo? Este tipo de datos nosotros no vamos a entrar mucho en él porque no aplica acá en nosotros, digámoslo así. Listo, es muy poco usado. Eso no quiere decir que sea menos importante que los demás, pero en el ámbito acá de nosotros lo usamos poco. Ya hay personas que sí le dan un mayor uso porque lo necesitan en el área en la cual están aplicando Python. ¿Listo? ¿Me preguntas hasta ahí de los tipos de datos básicos? Bueno, sigamos. Tipos de datos avanzados. Esto acá ya venimos con unas estructuras de datos. Bueno, yo aquí tengo una variable números a la cual le estoy asignando una lista. Una lista. Miren que en las listas yo las trabajo con corchetes. Yo las trabajo con corchetes. Listo, entonces yo le estoy asignando una lista con unos elementos separados por coma. ¿Listo? Entonces, esta lista representa un vector allá en PCIN. ¿Listo? Esta lista se puede modificar. ¿Cuál es la diferencia de estas listas con esos vectores allá en PCIN? Allá en PCIN, esos vectores pues soportaban un solo tipo de datos. Todos los elementos tenían que tener ese mismo tipo de datos. Acá en Python no. Acá en Python yo si quiero le pongo real,
entero, booleano, cadena. ¿Listo? Puedo hacer combinaciones, las combinaciones que quiera. Él no me va a marcar error. ¿Listo? Entonces, en una lista yo puedo almacenar cualquier tipo de dato. Bueno. Ahora vamos con las tuplas. Ahora nos vamos con las tuplas. Yo tengo una variable alfabeto a la cual le estoy asignando una tupla. Miren que las tuplas yo no las trabajo con corchetes, sino con paréntesis. Las tuplas las trabajamos con paréntesis. Y es el mismo concepto de las listas. Yo tengo una serie de elementos los cuales debo separar por coma. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las listas y las tuplas? Las listas se pueden modificar. Las tuplas no. Si yo trato de modificar esta tupla, Python me va a marcar error. ¿Listo? Él me va a marcar error. Porque las tuplas no se pueden modificar. Yo puedo crear otra tupla y agregarle más cosas a partir de otra tupla, más no en esta porque me va a marcar error, porque no se puede modificar. ¿Listo? Ahora vamos con los diccionarios. Esta estructura de datos, si no, el PCI no está implementada. Y es ¿cómo funcionan los diccionarios? Los diccionarios funcionan a través de clave y valor. Clave y valor. La clave, miren, es manzana. El valor es 1. Listo, entonces yo la clave y el valor lo separo con 2 puntos. ¿Ya? Y ya los elementos los sigo separando por coma. ¿Qué quiere decir esto? Que manzana y 1 es un elemento del diccionario frutas. Coma me indica que es otro elemento, entonces pera y 2 es otro elemento del diccionario tupla. Al igual que uvas 3, miren que aquí está la coma. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahora sobre estos tres tipos de datos avanzados? Bueno, entonces, bueno, sigamos. Entonces, como ya el Compañero, profesor... Sí, señora. yo tengo una preguntita. Ahí en la parte del diccionario, noto Sí. que tiene también una piña y el número 6, pero lo tienes entre comas, entre comillas. Claro. ¿Qué significa esa parte? Bueno, la parte, bueno, esta parte, la clave es piña, ¿cierto? La clave es piña y el valor es 6, pero ese 6 está entre comillas. Alguien me dice qué significa esto en programación, que algo esté entre comillas. Esto que es de... Sí. Bueno, cuando yo meto algo entre comillas, así sea un número, un carácter, una cadena de caracteres, pero está entre comillas, eso le da a entender a Python que eso es tipo cadena, tipo string. ¿Sí me hago entender? Entonces, acá miren que banano tiene como valor 5, pero ese 5 es un entero, un int, ¿cierto? Pero piña tiene 6 y la diferencia es que ese 6 no es un entero, ese 6 es un string. ¿Listo? ¿Sí quedó claro, compañera? Sí, ¿qué significa, compañero? Sí, gracias. ¿Qué Eso significa de- que? ¿El string qué significa? Bueno, eso lo hablamos ahora. El string es un tipo de dato en Python que representa la cadena de caracteres. Yo aquí al lado
Aquí al lado le voy a poner entero en PCInt y acá en Python, en minúscula, acá en Python esto es int. Real es en PCInt y acá en Python es float. Cadena es allá en PCInt y acá es str. Acá booleano imaginario. ¿Listo? String es un tipo de dato que representa las cadenas de caracteres. Ah, ya, gracias. Listo. Entonces, bueno, esta parte es por aquí. Ahora más adelante tocamos esto de cómo yo puedo acceder a los elementos de una lista, de una tupla o de un diccionario. Eso lo vemos ahorita. Bueno, ahora miren las variables que yo había creado acá arriba: flores, pesos, mensaje, seguir e imaginario. Bueno, entonces vamos a comentar esta parte de acá. Listo. Bueno, fíjense que en la línea 17 yo estoy usando mi función print, que print en español traduce imprimir. O sea, él me muestra en pantalla un mensaje. En este caso me está mostrando, me va a mostrar flores, me va a mostrar el contenido de la variable flores, que en este caso es 5. ¿Listo? Entonces, si yo ejecuto este código, él como primero me debe mostrar 5, el número 5, que hace referencia al contenido de la variable flores. En la 18, nosotros estamos imprimiendo el tipo de dato de flores con la función type. El type me da el tipo de datos de un objeto. En este caso es la variable flores. ¿Qué me debería salir? Entero o int. Me debería salir int. Listo, entonces vamos a ejecutar. Mírenlo acá abajo. Él me imprime 5, que hace referencia al contenido de la variable flores, y acá me dice que el tipo de flores viene de la clase int, o sea, es un entero. La variable flores es de tipo entero. Listo, ahora descomentemos esto acá y comentamos por aquí. Bueno, ahora ejecutemos lo demás para que miremos bien. Control B. Listo, miren que acá este 5 hace referencia a flores, este int hace referencia al tipo de datos de flores, y ya acá este 70.0 hace referencia a la variable pesos, y el tipo de datos de pesos, miren que aquí tenemos float, lo que le había dicho. A pesar de que es equivalente este número a 75, nosotros le colocamos una parte decimal 0, él me lo toma como un real, como un float, a pesar de que es equivalente a 75, que es un entero. Listo. Luego me imprime el contenido de la variable mensaje y el tipo de datos de mensaje. Acá tenemos mensaje, tiene almacenado la cadena de caracteres, estamos bien. Y es de tipo, mírenlo aquí, str o string. Listo. Luego me imprime el contenido de la variable seguir, que en este caso es false o falso, y el tipo de datos, que es booleano. Listo. Acá abajo me imprime el contenido de la variable imaginario, y miren que me imprime el número imaginario o complejo. Y miren que es de tipo complex, complejo. Listo. ¿Hay dudas hasta allí? No hay dudas. Listo.
dudas. Listo. Entonces ahora vamos a analizar esta parte de acá abajo y vamos a comentar esto acá arriba. Que ya lo vimos para que no se haga tan larga la ventana de discusión. Listo. Entonces vamos a analizar la línea 34. En la línea 34 yo estoy usando la función print, que como ya lo vimos, lo que hace print es mostrarme o imprimirme mensajes en pantalla para que el usuario los vea. Pero este es un mensaje dinámico. Un mensaje dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque está compuesto por textos y por variables. Por textos, por variables, por tipos de datos de variables y todo eso. Por eso es un mensaje dinámico. Entonces, ¿cómo acá en Python yo creo esos tipos de mensajes? ¿Cómo concateno? ¿Cómo uno mensajes con variables? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Yo puedo usar la coma. Pero qué pena, hombre. No sé si es mi o algo, pero se como pecado. ¿Alguien me escucha entrecortado o me escuchan bien? Perfecto. Listo. Oh, bien. Listo, entonces es el internet del compañero. Igual la clase está grabada, está siendo grabada. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para generar estos mensajes? Pero la pantalla está como pegada, no sé. ¿Ven la pantalla pegada o la ven Sí, bien? porque hay veces está señalando en una parte y digamos ya terminó de hablar y todavía, o sea, está como lenta. Bueno. Pensé que era la única que lo notaba. Listo. En estos momentos estoy en la línea 34. Si alcanzan a ver la línea 34, ¿cierto? Acá en la numeración la 34. Entonces estamos analizando esa línea. Listo, estamos analizando esa línea, que es un mensaje dinámico. Listo, que yo para crearlo uso las comas. Listo, esas comas lo que me hacen es me unen el contenido de variables con textos y con lo que yo quiera. Entonces yo aquí le mando el mensaje. El tipo de datos de la variable flores es: dos puntos, dejo un espacio, pongo la coma para que él me una lo que viene, y lo que viene es el tipo de datos de flores. Listo, el tipo de datos de flores. Pongo otra coma para que él... Sí, señor. Bueno. Una pregunta, en el caso, bueno, en la línea 34, donde escribe y el salir a lo último, donde sale que el valor es, la palabra flores como tal debe ir entre paréntesis, la última. Sí, es que, mira, print es una función, y las funciones, en algunas funciones, tú haces uso de ellas a través de argumentos, ¿cierto? Entonces tú les pasas los argumentos, y esos argumentos deben de ir dentro de los paréntesis para indicarle a Python que esos argumentos hacen referencia a esta función. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo lo que vaya dentro del print, todo lo que usted quiera mostrar, debe ir en paréntesis. De inicio al fin. ¿Sí quedó claro? Entendido. En el caso de lo que entendí, él pregunta también por la palabra flores. La palabra flores en este caso es una variable. Es una variable. Esa es una variable. ¿Sí? Ese es el nombre de una variable. Le está diciendo que además de que muestre, digamos, en la 34, el texto, el tipo de datos de la variable flores, y después ese texto lo muestra, después va a visualizar el tipo, ¿sí? En este caso, el tipo que es el tipo
es string, creo. Después enseguida va a visualizar el valores y flores que está haciendo referencia al contenido de la variable. Acuérdense que lo que es texto va entre comillas, sea en PCIN o en Python. Exactamente. Exactamente. Listo, entonces, si analizamos, la 35 ya resulta menos compleja de analizar, porque concateno simplemente el tipo, o uno el tipo con un mensaje. Entonces, en la 35 me dice, el tipo de datos de la variable peso es, paro por coma para que me una lo que venga, y lo que viene es el tipo de la variable mensaje, el tipo de datos de la variable mensaje. Miren que la función type, se la voy a escribir por acá, que la función type, para que me funcione, debe tener sus paréntesis, donde van los argumentos. ¿Y cuáles son los argumentos? En este caso es la variable mensaje. ¿Listo? Entonces miren, type, paréntesis, mensaje, cierro el paréntesis indicándole que el argumento es mensaje. Y por último finalizo, cierro mi otro paréntesis acá al final que hace referencia al paréntesis del print. ¿Listo? En la 37 y 38 es más de lo mismo. El mensaje y lo uno con el tipo de datos, pero en este caso de la variable imaginario. ¿Quedó claro? Bueno, asumimos que sí. Silencio administrativo. Bueno, entonces vamos a ejecutar esto a ver qué nos da. Pero antes de ejecutarlo, miremos cuál es la posible salida de este código. Entonces, la primera salida debe ser el tipo de datos de la variable flores es int, el valor es 5. Esa es mi primera salida. Mi segunda salida es el tipo de datos de la variable pesos es float. Mi tercera salida es el tipo de datos de la variable mensaje es str. La cuarta salida es el tipo de datos de la variable seguir es booleano, bool. Y mi última salida sería el tipo de datos de la variable imaginario es imaginario. Entonces aquí diría complex, de complejo. Entonces ejecutemos a ver. Aquí coloquemos aquí para que me visualicemos y miremos. El tipo de datos de la variable flores es entero. El valor es 5. Acá el tipo de datos de la variable peso es float, real. El tipo de datos de la variable mensajes es string, str. Y el tipo de datos de la variable seguir es bool, booleano. Y acá el tipo de datos de la variable imaginario es complex, de complejo. ¿Listo? Entonces esa es una forma de hacer la concatenación dinámica. ¿Listo? Hay otra forma de hacerlo, pero esa la vemos ahorita. Pero esa requiere otra cosita que no hemos visto, que es convertir tipos de datos a otros. Bueno, entonces, acá en estos tipos de datos avanzados, nosotros lo que hacemos es en un contenedor, meter varios datos. Acá en las variables nosotros simplemente tenemos la posibilidad de almacenar un solo dato. Pero acá en las listas, tuplas y diccionarios, nosotros almacenamos varios datos, la cantidad de datos que queramos. ¿Listo? Pero entonces nos surge la duda.
cómo accedemos a estos datos que están aquí en las listas. Esto se lo vamos a ver ahora. No, miro que sigue por acá. Bueno, ahora analicemos las listas. Copiemos esto. Analicemos las listas. Entonces esta parte quedó clara de los tipos de datos y cómo hacer mensajes dinámicos. Compañero, antes de que sigas, puedo hacerte una pregunta. Pues ya esta parte me queda clara, sino que quiero saber cómo estás haciendo para ejecutar, porque en realidad por acá no sé cómo se ejecutan. Ah, qué pena. Qué pena. Para ejecutar, sino como ya estoy acostumbrado, utilizo el teclado Control B, pero cierro esto aquí. Pero para yo ejecutarlo desde la interfaz del IDE, pues nos venimos aquí a Tools, que traduce herramientas, y le damos aquí en Build. O acá miramos el comando Control B. Mayra, 2 puntos para la compañera que está siguiendo la jugada y según parece está llevando a cabo los ejercicios, lo está ejecutando. 2 puntos, me hace el favor. Exacto. Listo. ¿Sí quedó claro? Por acá en Tools y en Build. Y ahí Sí, ya. Gracias. Listo. Bueno, entonces cerremos acá. Cerremos acá y nos venimos a copiar esto y ejecutar esto acá. Bueno, entonces tipos de estructura de datos. Acá tenemos las listas. Vamos a analizar, vamos a centrarnos en las listas, luego en las tuplas y luego en los diccionarios, porque las listas las usan muy a menudo en Python. Entonces esto nos tiene que quedar claro. Bueno, entonces, ¿cómo yo inicializo una lista? ¿Cómo yo inicializo una lista? Recuerden que las listas funcionan con corchetes. No funcionan ni con llaves ni con paréntesis. Con llaves funcionan los diccionarios y con paréntesis funcionan las tuplas. Bueno, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre una lista y una tupla? Que la lista se trabaja con corchete y la tupla con paréntesis, y que la lista se puede modificar y la tupla no. Se puede modificar y la tupla no. Exactamente. Ahí me están haciendo quedar bien. 2 puntos. Miren que ya estoy dando el de 2 puntos. 2 puntos. Es decir, 0,4 para el parcial. Van ganando. Exactamente. Alexander Marmolejo. Listo, entonces yo aquí lo que estoy haciendo es inicializando una lista, pero una lista sin elementos, una lista vacía. ¿Listo? Una lista vacía. Otra forma de inicializar una lista es esta. A lista yo le asigno la función, llamémoslo así, la función list. Listo, que en sí esto es una clase. Aquí lo que estoy haciendo es instanciando la clase list y creo un objeto llamado lista, pero eso es unos temas más complejos que no vienen al caso ahora. Pero la forma para yo inicializar una lista son de estas dos. ¿Listo? Bueno. Entonces, yo acá inicializo de nuevo. Esta ya la había hecho. Valores. La lista de valores, pero acá sí le asigno sus elementos. Recordemos que acá en programación, los elementos de una lista yo no inicio a contar desde 1, sino desde 0. Entonces, el elemento 0 de la lista valores hace referencia al número 12.
el elemento 1 de la lista de valores hace referencia al número 34. El elemento 2 de la lista valores hace referencia al real 23.6 y así sucesivamente. O sea que yo aquí no inicio a contar de 1, que 2 es 1, 34 2, que 23.6 está ubicado en la tercera posición. No, desde acá empezamos a contar desde 0. Bueno, entonces ahora comentemos esto aquí. Y ejecutemos. Miren que yo imprimiendo aquí, lo único que hago es imprimir la lista de valores y me arroja todos los elementos de la lista de valores. Pero, ¿cómo yo accedo? Si yo quiero acceder a un solo elemento de la lista de valores, ¿cómo lo hago? Listo, vamos a verlo. Yo elimino esto acá. Listo. Para yo acceder a un elemento de la lista de valores, yo lo que hago es llamo la lista y al ladito seleccionas la posición dentro del corchete. Claro, valores, corchete y selecciono la posición 0. Aquí el resultado sería 12. La salida sería 12. Efectivamente, porque 12 está ubicado en la posición 0. Listo. Vamos con la posición 4. ¿Quién me dice? No, ¿quién me dice que saldría aquí? La posición 4. Saldría 23.6. Ah, no. En la posición 4. 34. 34. Y sería desde 0, ¿no? Exactamente. Mírenlo aquí, 34. Bueno, ahora este vale un punto. Atrevidamente voy colocando puntos así. No, este vale. Usted ya de aquí en adelante es el que maneja sus puntos. Puede dar un punto. Bueno, Andrés Andrade, un punto. De acuerdo a la complejidad, sí, puede dar un punto, 2 puntos, hasta 3 puntos damos acá. Listo, bueno, este vale 3 puntos. Y está una compañera Mayra que es la que lleva la relación de puntos. Ellos mismos llevan la relación de puntos. O sea, bueno, Mayra, entonces 3 puntos, Joan Andrade. No, esa no vale punto, la pasada no vale punto. Esta vale 3 puntos. ¿Quién me dice qué saldría aquí si yo le paso -1? Que me hacía leer. Pues para mí sería el error. Esperen, uno por uno. ¿Quién dice error? Yo digo que sale error. ¿Por qué? Argumenten, ¿por qué sale error? Bueno, digo que sale error porque no está la posición -1. Bueno, esperemos ahí. Natalia, ¿por qué sale error? Porque no hay un elemento, la posición -1, que tenga la posición -1. Listo, John Alexander Marmolejo, ¿por qué? Profe, después me da la palabra a mí, pues se lo pido, por favor. Listo, después John Andrés. Joan Andrade. Profe, Listo, John Alexander. Primero va John Alexander, luego ahora sí Joan Andrade. Yo diría que sale error debido a que las posiciones de la lista están de 0 a 6, 5, no me fijé bien. Así. Y pues el número -1 no iría en el intervalo de los valores de la lista, de las posiciones de la lista. Esto ahora sí, Joan Andrés. Luego Clayson y luego Giselle. Yo diría que aplicaría un error porque en esa lista, o sea, no aplica ningún valor negativo, entonces cambia el sentido. Bueno, listo. Entonces ahora sigue Clayson y luego Clayson. Bueno, y Albert. Profe, Albert. Yo digo que aplicaría un error porque en la sucesión de los números que tenemos ahí no estamos trabajando con el -1, estamos trabajando desde 1 hasta 5, creo. Sí, señor.
Desde 0 0. hasta 5, señor. Listo. Bueno. Milton, yo Clay. diría lo mismo, por la posición de que me están trabajando con números negativos, entonces por ahí, por eso podría marcar un error. Bueno. Profe, Clay. una pregunta. Dígame. Donde dice valor, ¿tiene usted un menos o eso es un igual? ¿Dónde? En la línea 6, valor igual o menos. Valores, asignación. Ese igual es de asignar. Sí, señor, Exacto. sí, señor. Muchas gracias. Exacto. Milton. Sí, señor. Bueno, he escuchado la respuesta. Se te fue la imagen, correcto. De acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento, pues las respuestas son correctas, porque siempre hemos hablado de que las posiciones parten de 0 y que son números positivos. Pero en Python hay una variedad que Milton les va a indicar. Hasta ahí digamos que la respuesta que ustedes dieron, los 6 que dieron, que tienen un punto, es entre comillas correcta, entre comillas. Pero en Python ya yo puedo numerar, yo puedo hacer referencia a posiciones con números negativos. Es una particularidad de Python, ¿sí? Entonces Mayra le coloca a esos 5 que hablaron de que era un error porque no estaba definido el negativo. Hasta ahí porque en Python, en PCIN, yo les expliqué y eso es correcto y hasta lo que le han explicado hasta ahora en Python es correcto. Pero ya hay una particularidad. Profe, pero ¿tocaría hacer alguna configuración o qué? No. Es una particularidad de Python que ahora se las explica el Profe, pero es que yo pienso que una preguntita o una... Profe, si estamos en la posición, por ejemplo, en la posición 3 y usted quiere, por ejemplo, que decir que la posición 2 entonces sería 3 menos menos 1. Él te hace la operación, pero no es lo más correcto. Él te hace la operación y 3 menos 1, dijo. Sí. Es 2, entonces él te asume la posición 2, pero no es lo más correcto. Ahora, listo. Unos compañeros dijeron que no daba error. Entonces, ¿qué creen que arroja eso? ¿Qué creen que nos arrojará aquí? Pues error sería. No, compañero, yo lo ejecuté y a mí me dio 12, no sé por qué. Bueno, es que están ejecutando. No, ahí sí no vale. Ahí sí no vale. Compañero, yo creo que nos da 12 porque es el número más cercano. Porque me imagino que al definir eso sería nombre de una variable, no sería menos, pues en la posición menos 1. ¿Cómo te explico? Sería, ¿cómo te explico? Ay, claro, más claro. Le explico yo, profe. Para mí, porque el que más cercano está al menos 1 sería el 0. No, es menos 1 porque siento que se refiere al último índice de la lista, por lo tanto la respuesta sería 12. Bueno, listo. Bueno, aquí hay dos 12. Está el 12 inicial y el 12 final. ¿A cuál de los dos 12 hace referencia? Al final. Al inicial. Al final. Al inicial, digo yo. Porque al fin y al cabo, un 12 reemplaza al otro 12. Bueno, para que no entremos, sería... pongamos aquí 90. Profe, sería al final, profe. Pongamos aquí 90. Entonces el último. ¿Aquí a cuál hace referencia y por qué? Haría referencia al 90. ¿Por qué? Liliane. Pues yo lo que tenía entendido pues de la clase que vimos en PCI es que cuando hacemos una cadena de carácter sería el número del intervalo menos 1, ¿no? Bueno, es correcto lo que usted dice que valor es 90. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros colocamos el negativo, Python me recorre la lista de atrás. O sea, me recorre la lista al revés. No viene 12, 34, 26.6, no. Sino que -1 hago referencia al último. Si yo le pongo -2, me va a hacer referencia al 34. Si le pongo -3, me hace referencia a este otro 34. Entonces, o sea, que el número positivo vendría, o sea, aplicaría de izquierda a derecha. Exacto, eso es correcto. Y el negativo de derecha a izquierda. Exactamente. Un puntico el hombre. Mayra, oigan, pila. Joan Andrade, ya van 2 puntos, a Mayra. Lilianet también un punto. Ya Cletson, profe. No se vayan a confundir con esos puntos. Mayra, me pone mi punto, yo, nena. Todos los que hablaron yo les puse su punto. Bueno, listo. Entonces, miren la salida. 90. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo le pongo aquí 10? No le marcaría error, profe. Ahí marca error porque la cadena no llega. También marcaría error, porque la cadena no llega hasta allá. Estamos hablando de que es de 0 a 6 o a 5. O sea, que igual marcaría error. Probemos a ver. Yo elimino esto aquí y volvemos a ejecutar. Listo. Control B. Listo, me hice error. Y miren. Este es el identificador del error. Índice error. Aquí dice que la lista, el índice está fuera de rango. ¿Listo? Claro, porque si pasa el 10 es mucho mayor al 5, lo que se está hablando. Exactamente, listo. Entonces, de esta manera es que nosotros accedemos a los elementos de una lista. ¿Listo? De esta manera es que nosotros accedemos a los elementos de una lista. Entonces, quitemos este 10. ¿Y qué pasa si la dejo vacía? También da error. Claro, Milton, ya respondió 2 veces bien. Tranquilo, mío, cara, lo ponen. No participan por puntos, sino por aprender. Por las dos estoy participando. Ay, Milton, una me pregunta. extraña. Milton, ¿estás hablando con Heimer? Hola, una pregunta. Dígame. Una pregunta. Cada que yo voy a ejecutar el programa, ¿tengo que borrar lo que ya ejecuté? Bueno, pues no, sino que eso ya es una costumbre que yo, sino que como vengo de Visual, de Visual Studio Code, él no me elimina automáticamente lo que ejecuto, y no lo que ejecuté anteriormente sigue ahí y me sigue ejecutando, pero acá en el Sublime él me lo elimina, no que no he perdido esa costumbre, no es necesario. Ah, bueno. Listo. Bueno, entonces ya miramos cómo acceder a los elementos de una lista. Entonces, también puedo obtener el tipo de datos de la variable valores, que en este caso es una lista. Y yo ejecuto, miren. Si yo ejecuto, miren que me dice que es una lista. ¿Listo? Bueno, ahora acá en la 9, la función len hace referencia a la longitud de la lista, o sea, el número de elementos que tiene. Bueno, no se me vayan a confundir aquí, porque len sí me cuenta desde 1, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La función len sí me cuenta desde 1. Pero cuando yo voy a hacer a un elemento, él cuenta desde 0. No se vayan a confundir.
Repito, la función len inicia a contar desde 1. Listo, entonces siendo así, miren que la salida es 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Bueno. ¿Una pregunta? Profe, ¿y el 90%? ¿El qué? El 90, ¿por qué no lo cuenta? No, sí. El 2 es 1. 34, 2. 23.63. Este 34 es 4. Este otro 34 es 5. Y el 90 es 6. Y len, miren que lo vuelvo a ejecutar para que miren. Miren que me arroja el 6. Sí lo cuenta. Sí, señor. Qué pena, hombre. No pude acudir a la cita médica, pero me toca salir a la clase que me toca de topografía para retirarme. Milton, listo, es que ya son las 8. Tengo clase de geomática, por favor, respondido 2 veces bien. Que le diga a la compañera Mayra. A mí también me toca retirarme. Ella dijo que anotó a los que participaron. Entonces, una pregunta. Compañera Mayra. Compañera Mayra, Heimer Mosquera Armijo, ¿yo? Sí. Compañera Mayra. Mayra. ¿Cómo me anotó los 3 puntos de la clase hoy? Una pregunta. Sí. Mira, yo tenía 3 puntos del ejercicio que el profesor dijo que configuráramos PSI. Después saqué 0.5 y el punto de hoy, ¿cierto? Buenos días. Bueno, Señora. entonces, esos temas ya se arreglan por el grupo, no sé. Eso ya ustedes tienen control de eso. Bueno, igual listo, para Ya culminar, nos para la podemos culminación de la retirar. clase, un minutico. Entonces, analizamos las listas. Para mañana vamos a analizar las tuplas y los diccionarios y ya entramos a estas estructuras de repetición y de condición. ¿Listo? Entonces, para que vengan estudiaditos y no es lo mismo venir repasado que venir sin estudiar, porque así no. Más fácil aprende uno estudiando desde su casa y venir acá a complementar. ¿Listo? Sí. Un gusto. Listo. Un gusto. La compañera No olvide de la grabación, de enviar la grabación. La compañera que anota los puntos, respondí 2 veces, por favor. Mi nombre es Heimer Mosquera Armijo. Hey, Meray Jan.